sé abrirme camino para ir donde quiero. Buen día, amigos. Por supuesto que 1 de mayo, a razón de usos sociales y buena costumbre, primero que nada, feliz Día de los Trabajadores. Ahora bien, en el Uruguay del 2018, el 1 de mayo, ¿podemos decir que es un día feliz para los trabajadores? ¿Están dadas las condiciones generales como para pensar que el presente y el futuro de la clase obrera uruguaya será bueno, positivo, que hay en el horizonte esperanzas de superación? Lamentablemente, desde mi subjetiva percepción, entiendo que no. Que tal vez estamos asistiendo a uno de los peores 1 de mayo de la historia del país. Y yo sé que algunos por allí pueden estar pensando que es raro que un individuo de 60 años de edad, que vivió el proceso dictatorial de nuestro país, asevere que un 1 de mayo en un sistema democrático formal, mas no sustancial, sea de corte más negativo que aquellos 1 de mayo durante el periodo de la dictadura militar. Y sin embargo, el análisis pausado, razonado, lógico de la situación actual nos permitirá inferir al final de la alocución de que este acerto primario, a priorístico, original, tenía total fundamentación. Asistimos a un 1 de mayo muy particular, a un 1 de mayo en que la cúpula sindical, dirigencial, coincide políticamente con el gobierno. Es más, yo diría que la cantera de los líderes o mandos medios de la fuerza política en el gobierno ha sido precisamente la cúpula sindical. Solamente basta un ejemplo, el del señor Juan Castillo, que lo hemos visto alternar entre la dirigencia sindical, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso ya representa un grave problema. Cuando se identifica a la cúpula sindical con los intereses políticos del partido de gobierno en el momento. ¿Y por qué es un problema? Porque dadas las características de la política a nivel global en el siglo XXI, con el triunfo total y absoluto de los grupos oligárquicos internacionales, fundamentalmente de la oligarquía banquera, a lo largo y ancho del planeta, una vez implosionada la Unión Soviética y todos los países que dependían del Imperio Soviético, el planeta quedó como coto de caza de estos grupos de poder oligárquicos, obviamente con la clase banquera a la cabeza, dueña nada más y nada menos que del banco central privado más importante del planeta, que es la Reserva Federal, quien monopoliza nada más y nada menos que la fabricación de esos billetes verdes, falsos, sin ningún tipo de respaldo, que se llaman dólar, pero por los cuales los seres, bueno, nos desesperamos en todas partes y rincones del planeta. Y no cabe la menor duda, y voy a dar datos objetivos, que el gobierno del Frente Amplio, fraude amplio, para distinguirlo de aquella fuerza política fundacional de 1970, el fraude amplio interpreta
más y mejor que ninguna fuerza política que haya gobernado en el país los intereses de esa oligarquía banquera. Nunca se había dado en el país que el poder coercitivo de la ley estuviera al servicio de los intereses banqueros y en detrimento de todo el conglomerado social. Nunca se había dado que el legislador se animara a obligar a los ciudadanos a una contratación privada forzosa, a una intermediación innecesaria de todo el sistema financiero entre el patrón y el obrero, de forma tal de que el fruto del trabajo, el fruto del esfuerzo, de la venta de la mano de obra, que da lugar al salario, ya no lo puede percibir directamente el obrero, sino que lo perciben fundamentalmente los bancos privados y el banco público en vías de privatización, que es el Banco República. Jamás habría pasado por la cabeza de un gobernante blanco o colorado, como no pasó por la cabeza de los militares, tamaña entrega de la clase obrera a la élite banquera. Y paradoja, y nos falta tocar la cornetita, como hacía la campaña del Frente Amplio, paradoja, esa situación de esclavitud del asociado frente a la élite banquera, la promovió nada más y nada menos que una fuerza política que tiene en su seno al Partido Comunista y a los ex-tupamaros. Y por la identificación ideológica, política y de intereses económicos entre ex-tupamaros y comunistas en la central sindical y en el gobierno, este acto de dominación absoluto de la élite banquera respecto del asalariado uruguayo se da con la complicidad total y absoluta de la cúpula sindical. Este hecho de carácter histórico, incontrastable, irrefutable, que comenzó con la estafa intelectual que hoy se profundiza por parte de un ministro de Economía que todos sabemos de su travestismo ideológico político, de su traición política, que pasó de aquellos discursos de nacionalización y estatización de la banca, control del comercio exterior, control de cambio, reforma agraria, poniendo como ejemplo a la economía planificada soviética, estatista, a ser el agente más eficiente, también más mentiroso que haya tenido la banca privada internacional desde el Ministerio de Economía y Finanza para traicionar a la obrera, entregarnos a los banqueros y tras recreando las políticas goebbelianas del Tercer Reich, utilizar a los medios de comunicación para una campaña de engaño y por si fuera poco, mediante una contratación criminal a dedo de una empresa de publicidad amiga, como es Amén Sociedad Anónima. La verdad que el cúmulo de atrocidades contra el conglomerado social y fundamentalmente contra la clase obrera, que conjuga el fraude amplio en el gobierno con la complicidad de la cúpula sindical caracterizada por la corrupción y la venalidad, no se ha dado nunca en el país. Este es un 1 de mayo bochornoso, es un 1 de mayo de vergüenza. En el estrado hoy se conjugarán actitudes, conceptos, yo diría que visiones de la vida que son verdaderamente los antivalores.
En el estrado seguramente estarán sindicalistas que dicen representar los intereses de la clase obrera. Sin embargo, algunos de ellos están denunciados por un vil engaño a los obreros que sueñan y tienen como anhelo su casa propia. Me estoy refiriendo al engaño, a la estafa del plan de vivienda sindical. Allí estarán dirigentes sindicales que engañaron a los obreros vendiéndoles la falsa expectativa de la casa propia y al mismo tiempo, concomitantemente, engañaron a empresarios nacionales y extranjeros, sacándoles dinero, engañándolos, y ese dinero fue a parar a intereses privados de carácter espurios, como por ejemplo solventar los gastos de una campaña electoral para ser presidente del Frente Amplio. Sindicalistas gastando un dinero ilegal, criminal, obtenido en forma absolutamente antijurídica para satisfacer intereses oportunistas, para satisfacer el poder trepar en la campaña política y poder convertirse, como lo hicieron en el pasado, otros sindicalistas, en meros articuladores, meros facilitadores de los intereses de la oligarquía. El engaño, lo que puede llamarse la dominación consentida por inducción en error, es la forma más eficiente y la que procura la oligarquía frente al conglomerado social, frente a los obreros. El esclavo voluntario, el que se somete consciente o inconscientemente, pero sin resistencia alguna, es la mejor forma de dominación. Y esa es la que viabiliza el fraude amplio con su pata sindical, con el PIT-CNT. Será el 1 de mayo de la ignominia, del bochorno, de la traición. La pregunta es, a quienes hoy estén en el estrado, los militantes, los sindicalistas que murieron a lo largo de la historia del país, ¿habrán muerto para que se legislara una ley como la 19.210 que obligara al asalariado a llevar su dinero al banquero para que el banquero pudiera sacar, como lo hace normalmente mediante especulación y usura, ganancia, renta capitalista a costilla del trabajo del obrero? ¿Habrán muerto para que los legisladores, utilizando el poder coercitivo de la norma e invocando falsamente un interés general, terminaran esclavizando al obrero frente al banquero para poder cargarlo con impuestos y tributos, para de esa manera satisfacer el pago de los intereses de la deuda externa y al mismo tiempo permitir que corporaciones capitalistas se asienten en nuestro territorio para explotar y expoliar los recursos naturales desde una situación absolutamente arbitraria, injusta, inequitativa, en zona franca, exoneradas de impuestos, de forma tal que hasta los empresarios nacionales se ven en una situación de crisis de rentabilidad que hace inviable la pequeña y mediana empresa nacional y que obliga, en todo caso, a la oligarquía nacional a asociarse, si es posible, y si las transnacionales lo admiten, con esos capitales foráneos que vienen a expoliar y explotar. Como ustedes pueden ver, amigos, este 1 de mayo es un 1 de mayo muy especial. Yo lo llamaría el 1 de mayo de la dominación consentida mediante las estratagemas y ardid de engaño, planificadas y ejecutadas por facilitadores de la burguesía, facilitadores de la oligarquía banquera y corporatocrática internacional.
En eso se ha convertido el Frente Amplio. Por supuesto que veremos debajo de ese estrado de la ignominia a muchos representantes de la clase política, esa clase de política tumoral que hoy lidera el Frente Amplio y que ha degradado a niveles absolutamente inéditos en el país la situación económica, social, cultural, de seguridad, sanitaria en la que se encuentra el país. Todos los cometidos esenciales del Estado han sido bajados a una situación insoportable. Un país con una brutal carga tributaria sobre el trabajo, una brutal carga tributaria sobre el pequeño y mediano empresario que hace inviable cualquier emprendimiento nacional. Un gobierno que legisla para que el campo paulatinamente, en forma constante, se vaya despoblando y de esa manera facilitar que las corporaciones internacionales, interesadas fundamentalmente en la forestación y producción de pasta de celulosa, vayan comprando y arrendando campos, acumulando entonces la riqueza patrimonial de nuestro país, extranjerizando la tierra y extranjerizando y financiarizando el agua de nuestro país. Un 1 de mayo que desde el punto de vista social, el gobierno y el PIT-CNT promueven como política positiva, como política combativa de la pobreza, la estructuralización de la pobreza, que llevan adelante con las banderas del Partido Comunista y con los agentes del Partido Comunista trabajando para la banca internacional, como el Banco Mundial, y cuando se dice banca internacional, estamos hablando entonces de los intermediarios, la gran élite financiera internacional y los pueblos, las políticas asistencialistas que en su momento diseñó un nefasto personaje vinculado a lo más rancio del capital financiero corrupto internacional, como fue Paul Wolfowitz. Los famosos planes de asistencia, planes de emergencia, que los gobiernos pseudo-progresistas diseminaron por toda América Latina. Resulta que la dádiva que da el Estado a través de los planes que eufemísticamente se llaman de emergencia, siendo que la emergencia es una situación absolutamente coyuntural, circunstancial, y que rápidamente debe ser atendida y solucionada, lejos de ser planes de emergencia, son planes de estructuralización de la pobreza, es decir, de mantenimiento de un status quo de la situación del individuo. Situación de pobreza, pobreza de todo tipo, y diríamos que la peor pobreza, la pobreza espiritual, la pobreza que va dañando, que va socavando, que va carcomiendo el espíritu de superación, la autoestima. Cuando se arbitra planes que destruyen la autoestima, que destruyen al individuo, se tiene evidentemente un caldo de cultivo favorable a la sujeción, a la dominación, a la falta de reacción. Todos estos planes perversos han sido articulados por este gobierno, el gobierno del doctor Vázquez, el gobierno del señor Mujica y ahora nuevamente el gobierno del doctor Vázquez. Por supuesto, estas políticas rápidamente proyectan sus consecuencias en la vida cotidiana del uruguayo. Y la vida cotidiana del uruguayo actualmente transcurre ante la inseguridad, la preocupación, la mortificación, la incertidumbre, la depresión y, en el peor de los casos, la pérdida de ganas de vivir. No en balde somos el país con la mayor tasa de suicidio en gente joven, en adolescentes. No en balde hoy todos lloramos la muerte de un joven trabajador y estudiante que se desempeñaba en un minimarket, y que los productos sociales del modelo capitalista, reprimarizador, colonialista, monetarista,
que implementó la dictadura y que profundiza el señor Vázquez, el señor Astori, y que aplaude el señor Javier Miranda desde la presidencia de la República, desde la presidencia, perdón, del Frente Amplio, recrean los factores criminógenos, sumen al país en lo que yo llamo terrorismo de Estado por omisión y terrorismo de Estado por comisión. Terrorismo de Estado por omisión, porque la ineptitud o la intencionalidad maliciosa del señor presidente de la República en cumplir con el mandato constitucional del artículo 168, numeral primero, que es establecer orden y tranquilidad, un estatuto, un estadio, una situación de armonía, de paz social, que es mucho más exigente que la seguridad física y espiritual de los uruguayos, nos sume entonces en el estado anímico más mortificante que pueda experimentar el ser humano en su existencia, que es el terror. Y ese terror no solamente se proyecta hacia el interior de cada sujeto. Lo que es peor, amigos, individuos maduros o individuos ya viejos proyectan y tienen miedo, ya no por su vida, ya no por su seguridad. Están temblando por lo que le pase a sus hijos o por lo que le pase a sus nietos. Esa es la vida de aflicción que llevamos hoy los mayores, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos. No hay derecho, amigos, y menos derecho hay a que una cúpula acomodada, oportunista, amarilla, corrupta, plantee reivindicaciones absolutamente superficiales y soslaye poner como elemento primario en esta agenda de tanta preocupación, de problemas tan graves, temas que el constituyente inclusive resolvió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que la Constitución uruguaya dice que todos somos iguales ante la ley. No hace falta ninguna campaña internacional que lo que busca es la confrontación entre los seres humanos para que se nos venga a decir que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho. Ya lo estableció largamente el constituyente y claramente. Si no se da, si no se recrea en el país el respeto de género, si no se recrea en el país un clima de armonía, paz y amor entre hombre y mujer, es porque en todo caso los gobernantes y no las leyes, los gobernantes, los sucesivos gobernantes y no la Constitución de la República fallaron. Por lo tanto, lo que se va a reivindicar hoy es simplemente una estratagema de engaño y distracción de la masa obrera de los verdaderos problemas que tiene el país. Es cierto que tenemos problemas de violencia, pero tenemos problemas de violencia a todo nivel. Tenemos problemas de abuso sexual sobre los menores. ¿Y cómo no va a existir eso cuando ha habido una crisis axiológica, una crisis de valores, una crisis moral? ¿Cómo no va a existir eso cuando el ejemplo comportamental que emana de la conducta de los gobernantes es precisamente el desvalor? Y ustedes dirán, denos un ejemplo de ese comportamiento desvalorado, de ese comportamiento inmoral, de ese comportamiento ético. Bueno, en la historia del país, nunca un vicepresidente de la República se había ido por la banderola en el silencio absoluto, esgrimiendo razones de carácter personales, cuando todos sabemos que se fue en el contexto de un estándar de corrupción y criminalidad. Sin embargo, la clase política tumoral, porque de otra manera no podemos llamar a los responsables del Estado escribiendo, porque
el estado de situación que acabo de describir responde a un proceso de acumulación de errores o de intencionalidades negativas que se vienen dando en el país desde hace mucho tiempo. No vamos a responsabilizar exclusivamente al Frente Amplio por la situación actual. Por supuesto que no. El deterioro se viene dando desde largo tiempo. Diríamos que comienza la picada, la caída en picada del Uruguay a partir de la dictadura militar. Pero de ahí en más, todas las políticas fueron similares y cuando no profundizaron los paradigmas que impuso el militarismo en América Latina. Insisto, que no quede dudas, la política económica, capitalista, financierizada, monetarista, reprimarizadora, que lleva adelante el Frente Amplio, se inauguró con la dictadura militar, y el Frente Amplio lo que hace, en todo caso, es profundizarla. Entonces, los políticos han sido responsables del estado de situación del país. Ellos ganan fortunas y privilegios. Solamente pensemos hoy en la situación de Bonomi, paseando por Europa, previo a su viaje por la Rusia, cuando en el país estamos inmersos en el caos del terrorismo de Estado por omisión, cuya responsabilidad es precisamente del señor Eduardo Bonomi, en segundo lugar. El primero, obviamente, el presidente Vázquez. Ustedes seguramente van a seguir el acto o lo van a escuchar en los informativos. Y nada de lo que ha dicho el doctor Salle, que es una descripción objetiva de la realidad, dirán los sindicalistas absolutamente alineados con los paradigmas de este gobierno, que son paradigmas antiobreros, que son paradigmas que sumen al obrero en la total situación de sujeción, de dependencia y de esclavitud. Será entonces el 1 de mayo de la vergüenza. Será el 1 de mayo con menos concurrencia de obreros, porque hace largo rato que a través de distintos medios estamos tratando de abrir cabezas, de desenmascarar, de luchar contra el ardid, de luchar contra el estafa intelectual. Testigos, cada aseveración del doctor Salle tiene su contrapartida probatoria, y eso tal vez por deformación profesional, por ser abogado, y por estar obligado a probar cada punto que alego. El ministro de Economía, como ya lo he dicho, ha contratado a la empresa de publicidad Amén, Sociedad Anónima, que ha ganado una cantidad de licitaciones y que ha también tenido una cantidad de contratos directos, para contrarrestar ¿qué? Para contrarrestar la campaña que llevamos adelante, quien habla, y un conjunto muy importante de ciudadanos que no están dispuestos a entregar su libertad para que la oligarquía banquera gane más. Y para contrarrestar eso, el ministro Astori echa mano a 4 millones de pesos para realizar una campaña propagandística de engaño, de mentiras, para que la gente no firme la reforma constitucional que prohíbe terminantemente y de cualquier manera la bancarización obligatoria. Amigos, que quede muy claro, porque la campaña de desinformación y mentira va a decir que nosotros prohibimos la bancarización. Y nosotros lo que hacemos es, a través de la Constitución, salvar la libertad de contratación y prohibir la obligatoriedad. Con la reforma constitucional, ustedes van a poder tener la cantidad de tarjetas que quieran. Podrán utilizar los medios electrónicos de pago que quieran. Podrán comprar y vender con instrumentos bancarios de los que ustedes quieran. Lo único que sucederá es que ustedes no estarán obligados a dejar de lado la utilización del efectivo. El efectivo seguirá siendo un medio de pago con poder cancelatorio.
lo que ha sucedido hasta el momento, desde la creación de la nación hasta el momento. Hemos asistido a una sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia que no desentona con el contexto catastrofista en el que está sumido el país. La sentencia 2194/2018 de la Suprema Corte de Justicia, que declaró constitucional el ataque a la libertad de contratación a través de la obligatoriedad de la intermediación privada banquera, se fundamenta, amigos, en dos aspectos: en la capacidad recaudatoria a través de la capacidad de control del Estado y en la inseguridad de los ciudadanos. O sea que para la Suprema Corte de Justicia es constitucional que el banquero privado se constituya en el controlador de la regularidad del cumplimiento de los impuestos, de las cargas fiscales. Hay una inversión de la carga de la prueba implícita en esta sentencia, y hay una inversión, que es peor aún, del principio democrático, republicano, constitucional de inocencia. Para la Suprema Corte de Justicia se puede decir que los uruguayos somos evasores, por definición, evasores genéticos, y que por lo tanto nada más ni nada menos que el banquero privado, es el más apto para controlar esa tendencia negativa, antisocial que tiene el uruguayo a evadir impuestos. Y en segundo lugar, nos dicen que el banco es el mejor lugar donde puede estar depositada el esfuerzo, el trabajo, el salario de obrero. Uno se pregunta, estos señores mayores, muchos de ellos ya de la tercera edad, ¿en qué mundo vivieron? ¿Qué libros leyeron? ¿Qué diarios leyeron? ¿Qué informativos vieron? ¿Qué radio escucharon? ¿Acaso estos ministros de la Suprema Corte de Justicia ignoran las causas de la crisis mundial de 1929, de 1906, del 2008? ¿Ignoran lo que sucedió en el 82 con la compra de las carteras por parte del Estado para salvar a los banqueros? ¿Ignoran lo que sucedió con los banqueros estafadores en la década del 2000 en nuestro país? ¿Ignoran los movimientos que realizó el Frente Amplio para tratar de salvar a esos banqueros a través de proyectos de leyes, que eran leyes criminales, que lo que buscaban era anular el proceso contra esos banqueros? ¿No tuvieron a la vista ese expediente? ¿No vieron a los ahorristas en Buenos Aires y en Montevideo darse de bruces contra los vidrios blindex de los bancos reclamando sus ahorros, de los cuales habían sido criminalmente privados? ¿Dónde vivían estos ministros de la Corte de Justicia que llegan a decir que los estafadores, que las lacras banqueras son los individuos que deben controlar al pueblo uruguayo? ¿Dónde estaban ustedes, señores ministros, cuando sucedía esto y la oligarquía banquera se apropiaba criminalmente del ahorro y del trabajo de los obreros? Una sentencia bochornosa y para el olvido, que contextualiza un acto también bochornoso, como será el 1 de mayo del 2018. No es casualidad tener alineados detrás de los banqueros a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los legisladores, a la cúpula sindical corrupta. ¿Saben qué sucede, amigos? Los banqueros tienen algo que no tenemos los ciudadanos comunes, que no tienen los obreros. Tienen el manejo del dinero. Tienen la máquina que emite el billete que domina el mundo. Y quieren perfeccionar esa dominación. Porque ese billete, aun cuando emana de las entrañas del monstruo financiero como es la Reserva Federal, que jamás fue auditada en su historia desde el noviembre de 1913 hasta la fecha, jamás fue auditada, que le quede muy claro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que le gusta controlar al pueblo y que no
no se registra en el país auditorías profundas del sistema financiero. No en balde el Heritage Bank acaba de poder llevar adelante nada más y nada menos que una estafa de 20 millones de dólares bajo las narices de Vergara, bajo las narices de la Secretaría Antilavado y bajo todos los instrumentos de persecución del lavado de activos que solamente funcionan para el pueblo, para el de abajo, pero que permiten cualquier tipo de negocios en las más altas esferas banqueras. Y que me digan que no, que soy abogado de un damnificado. Conozco la situación. Y no me hablen de que fue culpa de un mando medio del banco. No se estafan 20 millones de dólares sin que sepa el dueño del banco qué está pasando. Señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, pidan ese expediente, ya que a ustedes les gusta ponernos bajo el control de los banqueros privados. Muchas son las razones para estimar este 1 de mayo como el más lamentable por el que esté transitando la clase obrera del Uruguay. Veremos sin duda bajo el estrado a políticos de los partidos colorados, Partido Nacional, Partido Independiente, Frente Amplio. Compartirán sin duda los aplausos. ¿Saben por qué? Porque en este momento se ha dado el peor escenario en la historia del Uruguay. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria forman parte de un gran partido único, que es el partido de las corporaciones, lo que se llama, o yo lo denomino, el PUNON, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Y ese Partido Único del Nuevo Orden Mundial también está de alguna manera amparado, secundado, a través de los procesos de desmovilización por la central sindical. Entonces, cuando hoy vean el informativo y vean a blancos, y vean a colorados, y vean a frente amplistas, y vean a independientes, todos confluyendo en este acto bochornoso, van a tener entonces una suerte de semblanza de lo que hoy hemos expresado en esta audición. Pero también tendrán la corroboración empírica, la corroboración fáctica de estos conceptos que estamos profiriendo. Estarán todos unidos. Y la consigna, por cierto, no será la libertad. La consigna, por cierto, no será la lucha contra la esclavitud banquera. Todos ellos consienten la esclavitud banquera, todos ellos están de acuerdo. Y si esbozan alguna actitud teatralizada de estar en contra, solamente tiene una finalidad captatoria del voto, para permanecer apoltronados en esa situación de privilegio que el pueblo ya rechaza, que el pueblo sabe que la paga muy caro, que el pueblo sabe que la paga con mala educación, con mala sanidad, con mala seguridad, con muerte de jóvenes estudiantes, y de jóvenes trabajadores, y de obreros. Miren amigos, en un momento en que, como nunca en la historia del país, se produce la muerte de los trabajadores, en momentos en que están trabajando o van para su trabajo, como es el caso que acabamos de relatar, pero no debemos olvidarnos de todos y cada uno de esos casos, que son ya cientos y cientos de casos, y que el PIT-CNT nos venga a hablar, mirando para el costado, de un problema de género en el país. No, señores del PIT-CNT, no colaboren con los banqueros, no colaboren con las corporaciones transnacionales. Este no es un problema de género, amigos. Este es un problema de modelo económico. Este es un problema de dominación. Este es un problema de políticas que benefician al gran capital extranjero en detrimento de los uruguayos. Y que, por supuesto, genera pobreza, y con la pobreza se genera exclusión, con la exclusión se genera asistencialismo, con el asistencialismo se genera degradación de los valores, se genera dependencia, se genera extorsión por parte de quien administra las dádivas. Allí están los problemas, amigos. Están los problemas en el éxodo de la población rural hacia la periferia de Montevideo, porque no hay empleo,
porque todos sabemos que el índice de desocupación es mucho mayor al que dice el oficialismo, que los datos estadísticos son plenamente manejables, que en eso saben mucho los contadores, y nosotros mismos los abogados sabemos perfectamente bien utilizar el lenguaje para disfrazar situaciones verdaderamente negativas, y los contadores utilizan los números, ¿verdad? Y cuando se gana un buen sueldo desde una oficina del Estado, para hacer eso, para engañar al pueblo, uno se esmera, sin lugar a dudas, en ese engaño, y entonces los datos estadísticos dan bien, pero no dan bien seguramente para la familia de la cajera que fue asesinada con un tiro en la espalda, o para este muchacho que estaba reponiendo mercadería en el minimarket, o para la cantidad de víctimas que hemos tenido, y que es injusto ir mencionando solamente de a uno, porque es tan grande, amigos, el desastre de seguridad, es tan grande la lumpenización, es tan grande la forma en que el narcotráfico ha, de alguna manera, invadido la vida cotidiana de los uruguayos, con la ganancia financiera que ello representa. Y es tan falsa la lucha contra el narcotráfico que llevan adelante las autoridades, que esta situación seguirá profundizándose. El narcotráfico, amigos, es para el sistema capitalista como la sangre es para el cuerpo humano. Nutre permanentemente al sistema financiero. El destino final del billete de 50 o de 20 que paga la lágrima de pasta base en cualquier cantegril del Uruguay, termina, créanlo, en algún banco internacional. Termina de alguna manera en la bolsa de Wall Street o en la bolsa de Tokio, o tal vez termine también financiando al taller del mundo, como es China. Y nunca verán que los gobiernos comiencen la lucha del narcotráfico por donde debe comenzar, que es por el sistema banquero, por el sistema financiero. Todo lo contrario, amigos, todo lo contrario. Sí verán un gobierno que, colaborando precisamente con los bancos narcolavadores, sume al dinero del narcotráfico el salario del obrero a través de la bancarización obligatoria. Por lo menos eso sucede en el laboratorio de Rockefeller, en que se ha convertido el Uruguay por influencia del amigo masón, del amigo Tabaré Vázquez, que comparte logia, que comparte dependencia con respecto a las instituciones de poder imperial. Y cuando digo instituciones de poder imperial, me refiero, por ejemplo, a esas grandes fundaciones norteamericanas, como la Fundación Woodrow Wilson, que obviamente son monitoreadas, que son verdaderas tapaderas del elemento más importante de coacción imperial que registra la historia moderna, la Central de Inteligencia Americana. Claro, cuando nosotros en el laboratorio se ha convertido el Uruguay, llegamos a la paradoja de que el agente masón vinculado al imperio, con las banderas antiimperialistas, con las banderas anticapitalistas, se convierte en presidente, no es de extrañar que luego la estafa intelectual se haga algo cotidiano, y con las mismas banderas del pasado, esgrimiendo también discursos teóricos, manifestaciones verbales, teóricas, de izquierda, de progresismo, se disfrace el más rancio, el más salvaje, el más apátrida paradigma de sistema colonialista, imperialista, capitalista, extorsivo, usurero, que es el que tenemos actualmente implementado por el Frente Amplio, tolerado y en gran medida amparado con colaboración de los partidos tradicionales. Claro, yo no tengo derecho a reprocharle a los partidos tradicionales. Nunca en mi vida voté un partido tradicional. Yo no le puedo reclamar a La Calle, no le puedo reclamar a Larrañaga, no le puedo reclamar a Bordaberry, no le puedo reclamar a Amorín, que vayan contra la oligarquía banquera que siempre ellos ampararon y quisieron. Mi reclamo tiene que ser, obviamente, referido a aquellos que con ese discurso mataron y llevaron a la muerte a cantidad de compatriotas cuando estaban en la oposición, y que cuando llegaron al gobierno fueron más cipayos, más entreguistas, más estafadores intelectuales
que aquellos que desde un primer momento defendieron a la oligarquía banquera. Por eso, este 1 de mayo, amigos, es un 1 de mayo de la vergüenza, de la ignominia, pero fundamentalmente de la preocupación. ¿Saben por qué es el 1 de mayo de la preocupación? Porque no hay dónde mirar, no hay puerta que tocar, no hay lugar donde reclamar. No hay 3 poderes del Estado. En el pasado, aunque sea formalmente, y sobre todo antes de la dictadura militar, teníamos un poder judicial que con sus problemas, con sus dificultades, ¿verdad?, con sus agachadas, dentro de todo podía apelarse a cierta imparcialidad, a cierta función jurisdiccional de control, cargado de defectos, cargado de problemas, porque yo no voy a plantear la panacea del Uruguay del pasado. Pero sí me permito decirles que comparativamente con el Uruguay del presente, era muy, muy diferente, obviamente, por lo superior, por lo positivo. Con problemas, vuelvo a repetir, pero muy superior a lo actual. Lo actual representa, amigos, la inexistencia de 3 poderes, la extinción de la república. Ya no tenemos república, tenemos lo político por encima de lo jurídico y lo político totalmente acaparado, dominado, copado por un conjunto de individuos estados en el poder que llegaron a través de la elección, no cabe la menor duda, pero que han utilizado todo un aparato para perpetuarse en el mismo, como es el asistencialismo, como es la mentira, como es la propaganda, como es el amiguismo, como es la corrupción, como es el robo para la corona. Cuando digo robo para la corona me estoy refiriendo a todos los actos de corrupción por los cuales se saquearon las empresas públicas y fueron a parar a las organizaciones partidarias que conforman el fraude amplio. ¿Para qué? Bueno, para bancar las campañas electorales, para bancar las campañas propagandísticas, antipopulares, antiobreras. Se dio un golpe de Estado técnico en el país. El golpe de Estado técnico se dio con la participación y colaboración del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y, por supuesto, a la cabeza de todos ellos, el Frente Amplio. Me refiero a la extinción del Poder Judicial. El Poder Judicial se extinguió a través de la Ley 19.334 y allí se creó una pretendida semejanza con el sistema de justicia anglosajón norteamericano, yanqui, traído fundamentalmente por el gobierno del Frente Amplio, pero como paladín de esa transformación, nada menos que a un comunista colocado en un punto clave, que es Jorge Díaz, el fiscal general, y se le confiscó todo el poder al Poder Judicial y se le entregó nada más y nada menos que a un solo individuo, que además, por el imperio de la Constitución de la República, y esto es lo paradójico, esto es lo salvaje, esta es la burrada o canallada más grande que hayan hecho los legisladores, es el presidente único de un servicio descentralizado. Y entonces, por ser el presidente único de un servicio descentralizado, está sometido a la jerarquía directa del presidente de la República, que conforme al artículo 197 y 198 puede revocar, puede cambiar por razones de legalidad u oportunidad, vale decir porque se le cante, los dictámenes del fiscal general. Y allí, para salvar esta barbaridad inconstitucional, pusieron a su antojo un artículo 4 que estableció diferencias entre actos administrativos y actos jurisdiccionales, vale decir, distinguiendo donde el constituyente no ha distinguido. Y esto se llama, amigos, estafa, esto se llama mentira, esto se llama ingeniería jurídica del engaño, y eso ha hecho el legislador. En definitiva, se suprimió el Poder Judicial, se le pasó todo el poder, fundamentalmente el poder penal, el poder investigativo, a un militante del Partido Comunista, a un hombre del gobierno, a un hombre que inclusive hace política, a un hombre que no descartamos que tenga apetencias de trepar en la carrera política, como es Jorge Díaz. Y cuando usted tiene copado el Poder Judicial, cuando usted le transfirió todo el poder de investigación a un comunista del gobierno, usted genera una maquinaria de impunidad. Y eso ha logrado el Frente Amplio, que lo distingue de los otros ladrones de América Latina,
como por ejemplo Lula, Cristina Kirchner, Kuczynski, ¿verdad? Lo distingue porque aquí fue más inteligente, aquí se creó la maquinaria de impunidad. Es decir, aquí se creó una maquinaria de complicidad. Aquí los corruptos de alto nivel nunca van a ser juzgados. Y siguiendo esa deformación profesional que tiene el doctor Salle, por ser abogado, cada vez que dice algo, cada vez que alega algo, la prueba objetiva. Nuestra denuncia a Fripur, hecha en el 2010, 8 años. Dinero del Banco República, atención señores ministros, dinero del Banco República, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia. El banquero público, el banquero oficial, ese que ustedes dicen que es bueno para controlar en nombre del interés general, tomó 36 millones de dólares, se los entregó a los dueños de Fripur, a los Fernández, con una garantía tan solo de aproximadamente 4 millones. 32 millones free. Y por supuesto, nunca más volvieron al Banco República. Ese es el mismo banco que tiene por director actualmente a Jorge Polgar, el hombre que siguiendo los designios del Banco, del Fondo Monetario Internacional, liquidó el carácter social del Banco Hipotecario del Uruguay, liquidó la posibilidad de un banco social que le diera vivienda a los obreros, y tras cartón colaboró en la estafa del PIT-CNT a las viviendas sindicales. Fue el presidente del Banco Hipotecario que firmó un contrato absolutamente nulo, impresentable, con una persona, con un conjunto de personas que no tenían personería jurídica, es decir, con un fantasma. La institución referente en materia de contratación inmobiliaria permite que su presidente, que tiene más o menos 50 abogados de asesores y 60 escribanos de asesores, firme un contrato con una persona inexistente, es decir, firme un contrato absolutamente nulo. Y el señor Vázquez, el presidente Vázquez, como premio a esa barbaridad que sirvió para perpetrar la estafa contra los obreros uruguayos, lo premia llevándolo al Banco República. Claro, es que el Banco República está inmerso en un proceso de privatización del cual el señor Polgar, el contador Polgar, es especialista en quitar el carácter social de los bancos estatales para hacerle el campo fértil a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Nada de esto se dirá en el acto del bochorno. Eran cómplices de esa estafa, individuos como Castillo y Abdala, denunciados por mí en un expediente que, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, o casualidad, también está congelado. Soy denunciante del contrato más ruinoso de la historia del país, porque estas no andan con chiquitas. Estos se han caracterizado por hacer las estafas más grandes de la historia. Me estoy refiriendo al contrato coimero ROW-UPM, celebrado en la clandestinidad, en el secretismo, en la confidencialidad, de espaldas al pueblo, en el exterior, en el despacho de los directores de UPM por parte del presidente Vázquez. 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares sin licitación pública internacional. Señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Salle tiene denunciado este expediente. Señor fiscal general, usted que le da directivas a todos los fiscales, el doctor Salle tiene denunciado este expediente. Pero el fiscal interviniente, el doctor Luis Pacheco, que en el caso de Trafigura, es decir, el vaciamiento de ANCAP, había dicho que la contratación de un ente estatal debe hacerse por licitación pública internacional, y por eso procesa a los directores de ANCAP. En cambio, en el caso de UPM, siendo que el presidente Vázquez no transitó por ninguna licitación pública internacional, archiva el expediente, sin ningún tipo de investigación. ¿Querían prueba de la maquinaria de impunidad? ¿Le falta algún elemento probatorio para decir el doctor Salle tiene razón? Aquí va. La estafa de Alur, los sobreprecios, una planta que la pagamos 3 veces el valor internacional. Todos los fiscales que intervinieron, incluso el doctor Luis Pacheco, pidieron un peritaje de carácter interdisciplinario por la complejidad que tiene el tema.
Se establecieron los peritos interdisciplinarios. Nunca se hizo el peritaje fundamental, el que dijera si había o no sobrecostos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del doctor Pacheco a la falta del diligenciamiento de la prueba clave que estaría descubriendo la conducta criminal de los funcionarios públicos que empobrecen a los uruguayos? Archivar el expediente. Archivar el expediente. Señores ministros, la jueza del caso, la doctora Larrié, juzga en el marco y investiga en el marco de la ley 15.032, es decir, la ley que permite que el juez, al margen de lo que diga el fiscal, siga investigando. Sin embargo, esgrimiendo el argumento de el proceso acusatorio, que no es el que está vigente en ese caso, sigue el lineamiento del fiscal, y no investiga. Señores ministros, no digan que los banqueros son los mejores controlando. En todo caso, reconozcan que ustedes como funcionarios públicos son pésimos controlando. Y si ustedes dicen que el banquero privado es el apto para controlar al pueblo uruguayo, que según ustedes es defraudador genético, yo digo que entonces tenemos que privatizar a la Corte de Justicia y al sistema del Poder Judicial, porque está demostrando que es pésimo controlando. Por supuesto, amigos, que este concepto es solamente irónico. Jamás permitiremos, como republicanos, que la justicia esté en manos de privados. Pero eso no nos llevará a claudicar y enmudecer ante una justicia que en este momento se muestra complaciente con los lineamientos de la Fiscalía General, que procura impunidad a los gobernantes corruptos. Nada de esto, amigos, escucharán en el discurso del 1 de mayo de esta cúpula sindical oficialista que ve con buenos ojos la bancarización obligatoria, la extranjerización de la tierra, el asistencialismo, la complicidad con la corrupción, que es protagonista, conjuntamente con funcionarios públicos, de estafa contra los obreros. Lamentablemente, no existe una central sindical o un conjunto importante. Sé que hay esfuerzos por crear un verdadero sindicato pro obrero, un sindicato que no esté copado por bolcheviques y tupamaros, trabajando obviamente para las corporaciones, trabajando para los banqueros. Por el momento, lamentablemente, la hegemonía del travestismo ideológico, la hegemonía de la corrupción como ideología, la hegemonía de la estafa intelectual, no ha despertado la reacción, la movilización, la conjugación de factores para la alternativa. Hay esfuerzos, hay pequeños partidos, hay ciudadanos que se están movilizando, hay ciudadanos que están luchando a brazo partido y se la están jugando contra la corrupción. Sin embargo, la respuesta del pueblo, y lógico es considerarlo, es muy tibia. ¿Saben por qué? Porque ahí está la función desvalorada, deshonrosa del PIT-CNT. Mentir, desmovilizar, teatralizar, acaparar, hegemonizar, para que en definitiva, la dominación consentida que ejerce la oligarquía banquera internacional sea una realidad. Con esta cúpula sindical amarilla, corrupta, antiobrera, probanquera, asistimos al peor 1 de mayo de la historia del Uruguay. Gracias por haberme escuchado, amigos.